Sí. Ok, muy buenas noches, Sí. hermanos. Es un gusto poder saludarles. Hoy tenemos un día muy especial para nosotros, ¿verdad? El poder tener no solo nuestra clase número 5 de este curso que hemos estado teniendo, ¿verdad? Del plan de salvación, sino también es un momento muy especial, pues, porque hoy vamos a tener pues, la primera vez, ¿verdad? En todo lo que hemos trabajado de Profundiza, ¿verdad? Que una hermana nos va a compartir la clase tanto para hombres como para mujeres. Entonces podríamos decir que hoy es un día histórico, ¿verdad? Porque pues podemos tener este privilegio y estos, llamémoslo así, avances en el entendimiento de lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Yo creo que la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Que la mujer no debe de enseñar en el contexto, obviamente, de la iglesia, ¿verdad? De ahí la liturgia de un servicio de adoración, pero la palabra de Dios también nos muestra de que había profetisas, que ya había hermanas que se dedicaban al servicio y al anunciar el mensaje, ¿verdad? En los ámbitos fuera tal vez de lo que es un servicio formal. Así que con esta convicción, ¿verdad? Y con mucha alegría, pues quiero presentarles a Elizabeth Estrada. Pues la mayoría, si no todos, pues ya la conocemos, ¿verdad? Ella ha sido misionera, pues toda su vida cristiana, casi, casi, ¿verdad? Han estado en muchos lugares con José Luis sirviendo desde hace ya muchos años, han estado en San José, Costa Rica, trabajando para la iglesia. Y pues Betty también es parte de nuestro equipo de hermanos que estamos trabajando en la enseñanza en Centroamérica. Ella está tomando la maestría también de estudios teológicos de Rocky Mountain, junto con otros hermanos como Eduardo y Felipe. Así que también está constantemente capacitándose en la enseñanza bíblica. Betty, pues te respetamos mucho y apreciamos que te has preparado para esta clase. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo ahí con nuestra maestra el día de hoy, Elizabeth Estrada. Ok. Muchas gracias. Solo dame chance de compartir. Ahí estamos. Ok, buenas noches, hermanos. La verdad que es un privilegio, como ya Pablo lo comentó, ¿verdad? Dicen que siempre hay una primera vez y me tocó. Entonces, pero muy agradecida con Dios, realmente. eh, yo creo que a todos los que podemos compartir un poquito de lo que uno aprende, nos apasiona transmitirlo. Y de eso se trata, ¿verdad? Y este tema realmente es todo el curso, realmente, ¿verdad? El plan de salvación, siento que es un tema que todos necesitamos profundizar, todos necesitamos aprender. Y qué mejor que siempre ir a la Biblia para que sea ella quien nos haga, nos ponga esas bases sólidas y esas columnas, ¿verdad? Que ayuden en nuestro cristianismo y por ende cuando uno más uno, ¿verdad? Uno a uno vamos sumando en cada iglesia, pues la iglesia también se hará más fuerte porque son más los que se están preparando con un conocimiento y profundizando más en la palabra de Dios. Así que, pues el quinto tema corresponde a la fe y el arrepentimiento. Y realmente vivimos en una época en donde la mayoría de los líderes religiosos realmente niegan la necesidad del arrepentimiento. Muchos dicen que el arrepentimiento es únicamente para los judíos y no para nosotros en la actualidad. Algunos dicen que el arrepentimiento es solo para los hijos de Dios y no para los pecadores perdidos. Otros dicen que debe ser al contrario, que el arrepentimiento es solo para los pecadores, pero no para los hijos de Dios. Y otros más también afirman que el arrepentimiento es meramente una forma de obras y que ningún grupo lo necesita. Así que si ustedes ven, hay tantos errores que se manejan en estos temas que por eso es importante
Ya no seguir engañados, sino buscar en la palabra de Dios la verdad. Entonces, vamos a ir a la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 3:1, Mateo 3 del 1 al 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También vemos en Mateo 4:17 que Jesús decía, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también en Hechos 2:38 recordarán a Pedro diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes ven el recorrido, tanto desde Juan, luego siguiendo Jesús y luego los discípulos de Jesús hablando de este tema, sin duda, este es un tema crucial para todo cristiano. Y es algo similar a esto. La fe y el arrepentimiento están entrelazados. No podemos decir quién va primero. No podemos decir que uno es más importante que lo otro. Realmente vamos a ver con las escrituras que la fe es importante para el arrepentimiento y el arrepentimiento es importante para la fe. Hay una interdependencia, se requieren mutuamente, se necesita la una a la otra. Y básicamente, si lo vemos así, vamos a valorarla más, vamos a apreciar más los dos temas y vamos a aprender cómo la Biblia, ¿verdad? Cómo Dios en su plan también perfecto, en su divinidad, ha planeado y ha deseado y ha dejado esta parte para nosotros en los hijos de Dios. Entonces, vamos a empezar con un pequeño recorrido por el Antiguo Testamento. Hay varios verbos, hermanos. La verdad, esto solo es un pequeño resumen, pero hay dos verbos, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento, y yo sé que muchos de nosotros cuando hemos leído algunas escrituras, nos ha llamado la atención ciertas cosas. Por ejemplo, estos son dos verbos, el nacham y el shub, ¿verdad? Son palabras hebreas y con frecuencia, ¿verdad? Los estudiosos han determinado que estos dos verbos, como les digo, hay más, pero estos dos, digámoslo así, encierran con frecuencia el concepto de arrepentimiento. Por ejemplo, el léxico en hebreo y arameo del Antiguo Testamento por estas personas, Kohler, Boncher, Ratcherson, Stem, dicen que Nacham significa lamentarse, llegar a deplorar algo, arrepentirse. Y eso nos lleva a la escritura en Job 42:6 que dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Esas palabras son muy usadas en el Antiguo Testamento por muchos personajes. Y también en el comentario antiguo del Antiguo Testamento de Cale Dalish comentan que Nacham es la expresión exacta, y ya vamos a ver, por eso lo subrayé, metaneo, que quiere decir se arrepiente en polvo y cenizas, al estilo de los que sufren el dolor profundo por la pérdida de un ser querido. Eso es lo que aprendemos o lo que extraemos de estos comentarios. Y para la palabra shub, ¿verdad? O sub, significa volver, volverse. Y para esta parte hay bastantes expresiones idiomáticas. Por ejemplo, en Josué 24:23, que vamos a ir a leerla así rapidito, ¿verdad? Es increíble
lo que nos enseña, dice así, 24-23. Josué replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo el verbo de aquí que habla de arrepentimiento, el shu, ¿verdad? Habla de deshacernos, volvernos de todo corazón. No dice en un porcentaje, sino habla de todo corazón. También en Jeremías hay dos escrituras que ustedes pueden buscar también en sus Biblias y ahora tantas versiones. Dice en el 4:4. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Y el versículo 14 dice, Jerusalén, limpia de maldad tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Y hay muchas otras escrituras, pero todas estas escrituras nos llevan a ver en profundidad el verbo sub y ayudan a entender que el arrepentimiento implicaba volverse del mal y volverse hacia lo bueno. También, aunque en el Antiguo Testamento no hay una, por así decirlo, una definición sistemática de la doctrina del arrepentimiento, sí, en muchas escrituras lo describe. También recordemos el famoso y el poderoso Salmo 51, que es un hecho que desde que empieza el Salmo, ¿verdad? Nos ayuda a decirnos, volvernos a Dios, hablar de purificarnos, de limpiarnos como hisopo, para que estemos bien delante de Dios. Sin duda, esto es ¿por qué? Porque como humanos, ¿verdad? El pecado es algo que nos afecta delante de Dios y por eso Él nos llama a que nos volvamos, que dejemos ese camino de pecado, que cambiemos de dirección y sin duda todo esto lo vamos a entender por la misericordia de Dios y que en medio de todo eso lo que Él quiere es que el hombre, ¿verdad? Haga un cambio, haga un giro. Pero vamos a ir entonces, estos son del Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces el siguiente. Uy, ya no pasó. Déjenme ver ahí. Okay. Aquí también es importante, hay otros verbos, pero los que mejor explican, ¿verdad? O mejor expresan el arrepentimiento son estos tres verbos, que ya tal vez ustedes ya los han oído. El metaneo, ¿verdad? También un comentario bíblico de griego por otros autores dicen que metaneo es usado predominantemente en relación con un cambio religioso y ético en el modo de creer en cuanto a los dos actos, arrepentirse, cambiar de idea y convertirse. De ahí vienen las palabras que ya nosotros comúnmente estamos hablando, de arrepentirse, de convertirnos, y eso lo podemos ver en Mateo 3:2, que dice así. Mateo 3:2 decía, esto es Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y el siguiente verbo en griego, metamelomai, ¿verdad? Quiere decir sentir un remordimiento. Eso era arrepentirse.
Básicamente, ¿verdad? También aquí les puse otro comentario de estas personas, G.P., Lau y Nida, dice que significa cambiar de idea acerca de algo, con la probable inferencia de un remordimiento, cambiar de idea, pensar de un modo diferente. Imagínense, ¿verdad? No sé si van viendo qué profundo son estas palabras que a veces las leemos o sea, leemos los verbos y no sabemos el significado tan profundo y lo que implica cada uno de estos. Y metanoia, que tal vez ya es algo que sí hemos oído más frecuentemente, este último verbo, también es un cambio de idea que nos lleva a un cambio de conducta. También en Mateo 6:12, ¿verdad? Dice ahí que los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Y eso es interesante, ¿verdad? Y nos lleva a lo que dice Romanos 2:4, porque básicamente a veces cuando no tenemos o básicamente no tenemos un buen conocimiento, podemos ignorar muchas cosas, pero muchas veces ya tenemos el conocimiento. Mira lo que dice Romanos 2:4. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Yo veo a Dios como de muchas maneras. Esta es una de tantas cosas que hace por nosotros. Nos conduce para que nos arrepintamos. Todo lo que hemos vivido, aunque no nos demos cuenta, pero en realidad siempre es el deseo de Dios que nosotros nos arrepintamos. Y muchas veces vemos este término como, bueno, fue el estudio que hice en algún momento para poder bautizarme, para poder convertirme, pero realmente vamos a ver que el arrepentimiento debe ser algo continuo, perenne, hasta el fin de nuestros días, ¿verdad? Entonces no solo implica aquel momento de aquel tiempo duro, difícil, complicado de un estudio bíblico, no, esto es algo que nos acompaña en nuestra vida cristiana. Si lo vemos de esa manera, va a cambiar mucho nuestra mentalidad, cambia mucho cómo vemos las cosas y también cambia mucho la necesidad que nosotros y la dependencia que tenemos con Dios porque lo necesitamos en todo momento. Entonces, veamos que el término, ¿verdad? Metanoia no aparece en el Evangelio de Juan. Este es un detalle que quise compartirles, que en su lugar, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, utiliza más, nos ayuda a que creamos, que desemboca en la fe y en el arrepentimiento. Estas dos cosas son partes esenciales de la regeneración que cada uno de nosotros tiene que hacer y tiene que seguir haciendo. En Juan nos invita, ¿verdad? A la fe en Dios y que nos enfoquemos en su enviado Jesucristo. En Juan 14:1 dice, ¿verdad? Aquí se los puse, creed en Dios y creed también en mí, como lo dice Juan 14. Pues la fe es la condición para acoger ese amor salvífico de Dios y experimentar la novedad de vida, una nueva vida en Cristo. Aquí hay más escrituras, ¿verdad? Por tiempo no las vamos a ver todas, pero yo sé que ustedes las pueden repasar. Y en buena teología, el arrepentimiento, aunque no incluye en su concepto la fe, suele llevarla implícita, como en Hechos 17:30, esa sí se las voy a compartir, ya la tengo lista, porque dice así, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y esto va unido
a lo que dice Marcos 1:15, que básicamente también es muy refrescante cuando podemos utilizar las escrituras y las saboreamos, las disfrutamos porque se complementan. Marcos 1:15 dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntase y crean las buenas nuevas. Y también lo que dice Hechos 20:21, que dice así, a judíos y a los griegos se les ha instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Como ven, implica creer. No solo es cambiar, sino implica creer, que creamos en el Hijo de Dios, que sí creemos en Dios, pero también que creamos en el Hijo de Dios. Entonces, ambos son como dos polos en un mismo eje, la conversión a Dios en Cristo. Y este es un ejemplo muy bueno que nos ayuda a ver, está en Primera de Tesalonicenses, también se las comparto, y dice así, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos un cambio de conducta, ¿verdad? Que dejaron algo. Entonces, por arrepentimiento se abandona la vieja manera de vivir. Por la fe se acepta al único Dios vivo y verdadero. No se separan, una cosa no se separa, como mencioné al principio, una no es más importante que la otra, sino las dos son necesarias. También, ¿verdad? Aquí les puse Hechos 5:31, o 11 del 15 al 18, Efesios 2:8, 2 de Timoteo 2:25, todas complementan que tenemos que creer y que tenemos que dejar también esa manera de vivir, una manera antigua. Entonces, arrepentimiento es cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y de acercarse a Dios. ¿Y qué es eso de apartarse? Bueno, ¿hasta dónde implica? Bueno, el arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. Algo también importante resaltar es que a veces es fácil hablar del pecado de otros, pero realmente no estar arrepentidos de nuestros propios pecados, ¿verdad? De ahí se me ocurre ahorita mencionar una escritura, ¿verdad? Que a veces vemos en otros y no vemos primero una astillita chiquitita que podamos tener. Entonces, esto me lleva a hacerles un acróstico, ¿verdad? El arrepentimiento incluye estas 4 cosas. Y sé que podemos sacar más escrituras, ¿verdad? Pero vamos a hablar de estas 4 cosas. Primero, un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Nos va a llevar a asumir, no a evadir, no a buscar culpables, sino a asumir mi responsabilidad. También un arrepentimiento poderoso me ayuda a sentir tristeza por el pecado, no por las consecuencias. Esto es algo muy importante, porque a veces podemos ver las consecuencias y no son fáciles y nos puede doler las consecuencias, pero si no nos da tristeza el pecado y solo las consecuencias, hay que poner atención en eso. También incluye confesar. No esconder nada, sino abrir el corazón. Como 4ª cosa, también incluye renunciar al pecado, tener determinación, estar conscientes que fallamos, que erramos, pero tener determinación, no hacer como, no jugar con ello. Entonces, estas 4 cosas son importantes. Sé que muchas veces
nosotros en nuestra parte de construcción y de continuar construyendo, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo que muchas veces también todo esto debe de ir acompañado de como vimos los verbos, ¿verdad? Tanto griegos como los primeros del Antiguo Testamento, debe haber un dolor y todo, esto debo de encontrarlo en el arrepentimiento y se va a notar, ¿verdad? Una persona que realmente quiera hacer un cambio para, para Dios. Aquí vemos en 2 Corintios 7, del 8 al 11, una escritura que nos ha ayudado por mucho tiempo a ver a través de esta manera en que Pablo, ¿verdad? Pablo les explica de una forma, digámoslo así, yo digo fácil, ¿verdad? Cómo el pecado nos puede traer una tristeza normal, ¿verdad? Pero también hay otra manera que también nos puede llevar a una tristeza que es producida por Dios, que nos va a llevar a Dios y que al final eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Muchos de nosotros hemos experimentado, yo creo que las dos tristezas, pero a veces no sabemos identificar cuál es cuál y cómo salimos de una y cómo podemos alcanzar otra. Pero él aquí, ¿verdad? Nos dice, dice aquí, porque aunque os contristé, ¿verdad? Eso es parte de una tristeza humana con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, también es una tristeza humana, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, también tristeza humana, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que iba a implicar un cambio, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios, otra vez, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que veamos, muchas veces nosotros hemos experimentado, como les dije, ambas, pero es importante darnos cuenta que la que produce, la tristeza que produce o que me lleva a Dios, es la que me va a ubicarme en estas 4 cosas, ¿verdad? Voy a asumir, no voy a buscar culpables, no voy a estar dándole vueltas. Y eso es importante, ¿verdad? En nuestras decisiones, en nuestras fallas, que nosotros asumamos la responsabilidad. Ya hablamos de la tristeza, confesar. Muchas veces se abren los temas pero no con el plan de confesar, ¿verdad? Sino porque surgió el tema. Entonces, eso también. Y renunciar al pecado también es importante. Entonces, sé que esta escritura, como les dije, la seguimos usando, que es poderosa, nos ayuda, nos lleva más a Dios y nos hace la gran diferencia porque nuestra naturaleza como humanos es buscar cómo no ser los responsables, ¿verdad? Sino siempre pensar por quién fue que hice algo, quién no me dijo, quién me dijo además, siempre buscamos. Entonces, eso es importante. Y también otra cosa que debemos de valorar es que el arrepentimiento nace de la iniciativa divina y por eso ha de ser concebida como una respuesta a la acción de Dios. En Juan 6, 44 al 45, ahí menciona, ¿verdad?, que Dios es quien, se las voy a buscar, que es Dios quien permite, quien nos ayuda y quien
Ok, dice aquí, se las leo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré el día final. Sí, Juan 6. Sí. En los profetas se ha escrito, a todos los instruirá Dios. También que es importante que veamos que procede de la gracia eficaz de Dios. Cuando uno ve desde en Hechos, ¿verdad? Como en Hechos 2, como Pedro empieza a hablar de arrepentíos y volverse a Dios. También en Hechos 5 se extiende, ¿verdad? Esa gracia empieza por dirigida a Israel, pasa también por lo que dice Lucas 24. Lucas 24, 47, que dice, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando con Israel. Se puede decir que el arrepentimiento también es la primera manifestación de vida nueva de un hombre, ¿verdad? De nosotros en Cristo. Y todos hemos leído esta escritura en 2 Corintios 5:17 que habla de que somos una nueva criatura, ¿verdad? Entonces, hace un ratito mencioné que tenemos que ver que el arrepentimiento es perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que debo recalcar que el Hijo de Dios se arrepentirá hasta que Dios lo lleve a su morada. El arrepentimiento es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. Y esto tiene que, si se recuerdan las definiciones de las palabras en griego y en hebreo, tiene que ir cambiando en nuestra mente porque a veces decimos, uy, arrepentimiento y pensamos que qué malo, pero el arrepentimiento es bueno, porque mientras más nos estemos, más conscientes estemos de arrepentirnos, quiere decir que estamos dejando el mal, estamos haciendo algo que es como una disciplina, ¿verdad? Cristiana, que debemos estar continuamente aborreciendo lo malo que hay en nosotros. Yo aquí puse, ¿verdad? ¿Cuántas personas preciosas, amadas, han sido confundidas en esto? Porque parecen arrepentirse por un tiempo, dejan antiguas compañías, dejan los lugares donde cometían sus pecados, ¿verdad? Aquí puse algunos ejemplos. Parecen aceptar, parecen predicar, enseñar, hablan de él, pero duran un poco. Y uno dice, bueno, se enfriaron, ¿qué pasó? Pero básicamente, su arrepentimiento no era perpetuo, ¿verdad? Pasaron a, quizá pensaron, bueno, pequé, ya no puedo continuar, regresé ya hasta aquí, ya esto no es para mí, me voy. Pero realmente no. Dios en su gracia y en su misericordia, quiere que entendamos o que valoremos que la fe y el arrepentimiento que Él ha marcado para nosotros es algo que constantemente tenemos que seguir cuidando y atesorando como orar, como leer la Biblia, como asistir a la iglesia, como pasar discipulado. Esto es algo que lo tenemos que hacer continuo. Y también otro tema que quería compartirles es que el arrepentimiento es un regalo, es un don, es una gracia que obra en el corazón por el poder de Dios, el Espíritu Santo, y eso lo vemos en Hechos 11:18 y nos dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Y eso nos muestra otra vez, eso no lo debemos de olvidar. Yo sé que esto lo habló un poco Felipe, también Eduardo Papá, ¿verdad? Que nuestra condición pecaminosa ante Dios pone nuestra voluntad de renunciar
a nuestro odio de Dios y su autoridad, y por su gracia nos da el anhelo de andar con Él en esa nueva vida, en una vida santa, una vida de dejar lo que antes hacíamos y ahora, como ya hemos visto, Dios nos ordena, nos pide que nos arrepintamos. Y tú y yo, ¿por qué? Porque tú y yo somos rebeldes. Esa es nuestra naturaleza, ir en contra de Dios. Dice aquí, todo hombre, aparte de Cristo, es un rebelde. Eso nos incluye a todos. Y debido a nuestra naturaleza, hemos determinado vivir apartados de Dios. Por eso tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de pensar con respecto a vivir independientemente de Él. Esto lo demostramos por medio de nuestro clamor a Dios, pidiéndole que sea nuestro Señor y soberano en nuestra vida. Entonces, si tenemos eso presentes, vamos a valorar ese amor que Él tiene hacia nosotros, ¿verdad? Y como vimos, esto es un regalo, es un don, es que somos agraciados por Dios, y Él quiere que nos mantengamos arrepintiéndonos constantemente, ¿verdad? Purificándonos constantemente para así, valorar, y como vimos, ¿verdad? Valorar esa fe que tenemos en Cristo, y ese arrepentimiento que va a ser constante, perenne, que lo vamos a valorar para nuestros últimos días. Entonces, básicamente eso quería compartirles. Yo sé que estamos dejando espacio para hacer preguntas, entonces por eso no me quería extender mucho. Gracias, Betty, por la clase. Bueno, vamos a tomar un tiempo para, si hay alguna pregunta, puedan ahí aprovechar. Todavía tenemos varios minutos ahí para poder realizarlas. Así que ahí dejo abierto a quien desee preguntar o agradecer. Ahí ustedes. Buenas noches. Wilson, buenas noches. Muchas gracias, Elizabeth, por la clase. Bastante técnica, me parece, ¿no? Práctica y entendible. Tengo una inquietud. Tal vez no se mencionó, pero sí me ha causado cierto tipo de inquietud. En Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este arrepentimiento es en un contexto diferente al explicado. Bueno, sí, yo también leí esa escritura. Lo que yo, lo que decía, ahí Pablo también me va a echar la mano ahí, pero básicamente, pues, realmente Dios no tiene de a qué arrepentirse. Hay dos, eso de Génesis, y también, si no estoy mal, aquí tengo, de hecho sí lo tengo en las notas. Es el pasaje de Rey Saúl también. El rey Saúl, exactamente. Pero ya te voy a decir. Sí. Quiero ver. Sí, es primera de Samuel 15:11, ¿verdad? Sí. Aquí, bueno, estos eran otros verbos, niham y naham, ¿verdad? Que se utiliza con relación a esta idea que implicaba un cambio y quizá un dolor, pero nunca con que él haya hecho una mala acción, ¿verdad? Entonces, eso era lo que dice, cuando se utiliza con referencia al hombre, esos verbos implicaban que un dolor por el sentimiento de un pecado,
pero hacia Dios no se puede ver como que Dios, que hay una escritura que él no, espérame, estoy buscando aquí. Juan, Génesis. Sí, primera de Samuel 15:29 dice, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. El arrepentimiento, dicho, no puede darse en Dios. Primero, porque Dios no tiene de qué arrepentirse y segundo, porque Dios no puede cambiar. Sin embargo, según ese lenguaje antropomórfico, los autores, ¿verdad? Los estudiosos de esos pasajes hacen una referencia al arrepentimiento divino, ¿verdad? Que él expresa ahí, pero hay que ver a qué verbos se están refiriendo en esa escritura que dices. No sé, Pablo, ahí, ¿qué más puedes aportar? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Dios es inmutable, ¿no? Entonces Dios no puede cambiar, ¿verdad? Aún de parecer, ¿verdad? No aplicaría tampoco, ¿no? Pero creo que la palabra que utilizan algunas versiones, y creo que da mayor sentido a esa expresión, como decía Elizabeth, antropomórfica, como Dios no es hombre, pues está tratando de darle un sentido al sentir de Dios. La palabra que podría utilizarse es lamenta, se lamentó, ¿verdad? Que tiene que ver más con un dolor, más que con, como decir, ah, no, cometí un error, ¿no? ¿Verdad? Digo, cometí un error, porque eso podría parecer, no, me equivoqué en hacer al hombre, ¿no? No, más bien es una manera de expresar que Dios se lamenta, Dios siente un dolor, ¿verdad? Profundo por la situación del hombre, ¿verdad? Por la situación de Saúl y en los contextos que está ahí, ¿verdad? Eso nada más podría agregar. Muchas Gracias. gracias, Paulo. Muchas gracias, Elizabeth. Claro, en ese sentido, entonces, nuestro arrepentimiento, por supuesto, también causa ese dolor por haber fallado a Dios. Em, entonces, claro, y eso es lo que nos mueve también a aceptar que necesitamos de Él. Bueno, eh, hasta ahí creo que la pregunta y también eh, sí es importante seguir profundizando siempre las escrituras como mencionaste, Elizabeth, y bueno, ahí estoy en camino y gracias por las clases que ayudan mucho. Sí, gracias. Creo que Roberto Soto tenía la mano levantada. Buenas noches, Roberto. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, Elizabeth. ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Pues nosotros aquí dándole gracias a Dios, ¿verdad? Desde Puerto Barrios estamos, recibiendo esta gran enseñanza y agradecemos mucho que nos hayan permitido recibirla. Y gracias, Elizabeth, porque en todo lo que dijiste hay una parte que me llamó mucho la atención, que dijiste que el dolor que se debe sentir no debe ser por las consecuencias, sino que porque te tiene que doler el pecado para no llegar a cometerlo. Lógico, ¿verdad? Entonces ya no habría un arrepentimiento porque no tienes de qué arrepentirte y eso me pareció bastante profundo. Gracias. Y pues mi esposa quiere saludar. Pues hola, Gracias. Elizabeth, pues aquí comentándote de que de hace 5 años, pues nosotros tomamos esa decisión de venirnos para acá, ¿verdad? Para venir a alumbrar a este lugar, ¿verdad?
el objetivo se logró, pero conforme ha pasado el tiempo, hemos visto eso, ¿verdad? De que las personas que han conocido por la distancia, ¿verdad? Hacia la iglesia más cercana, que es la de San Pedro Sula, ¿verdad? Se han desanimado y dicen, ay, no, esto no es para mí, y han dado media vuelta y se han ido, ¿verdad? Por eso no ha habido crecimiento aquí en Puerto Barrios, porque sienten muy difícil las reglas contundentes de Dios, ¿verdad? Y pues ahora mi esposo y yo, pues hemos decidido seguir aquí, ¿verdad? Porque queremos ser